en autos y vean esta primera diapositiva. El día de hoy vamos a hablar sobre las amibas de vida libre, ¿ok? Y muchas de estas son muy importantes en la salud pública, debido a que está relacionado con la parte epidemiológica, claro, porque esta amiba, la que vamos a hablar, todas estas amibas de vida libre, como dice su nombre, son libres, ¿no? Como muchos de ustedes, que son jóvenes libres, están en todos lados. Están en el suelo, están en las lagunas, están en las piscinas y están, ¿en dónde? En los lugares de agricultura. Es por eso que el Perú, ¿no? Y todos los países ganaderos que tenemos en realidad flora y fauna que facilita que estas amebas se puedan reproducir, somos países con mayor casos, ¿ok? Antes solo escuchamos que estas amibas atacaban pues a Florida, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero ahora, hace aproximadamente los últimos 10 años, con el aumento de las piscinas, ¿no? Hemos tenido casos en Perú, y muchos, ¿ya? Es por eso que le presento estos recortes de periódico para que sepan que alguna vez ustedes van a poder ver algún caso en algún adolescente o en algún niño. Ahí tenemos, ¿no? Ameba como come cerebros, así se llama. Autoridades de Florida emiten una alerta de salud tras un raro caso de infección por este parásito, ¿no? Nuevo caso de ameba come cerebros en joven de 17 años. Su madre lucha por conseguir medicamentos que valen casi 20.000 soles. Argentina confirma la primera víctima mortal de la ameba come cerebros, ¿no? Este parásito se introdujo por la nariz de un niño de 8 años que nadaba en una laguna contaminada. Es por eso que ustedes, como médicos, futuros médicos, si ven un niño jugando en una pileta que no está clorada, le tienen que decir inmediatamente, señora, que no juegue su niño con esa agua, porque es un riesgo de infección de estas amebas, porque esta enfermedad lo que va a producir, después de habernos infectado, va a producir deterioro cognitivo, va a producir alteraciones mentales y lo más importante son las convulsiones. Siguiente. Muy bien, acá está, miren, niño afectado por la ameba come cerebro se encuentra en UCI. A través de RPP, el padre del niño precisó que aún falta que se le practiquen algunos exámenes a sus hijos mientras le trata la infección. ¿Ok? Muy bien, ese es el recorte que hice el periódico virtual, pero me salió la propaganda, disculpen más bien. Muy bien, ahora sí, vamos a la clase. Muy bien, ahí está, amibas de vida libre. Ya les comenté que las amibas de vida libre, ¿no? Estas viven, son cosmopolitas, lo vamos a llamar así. Son protozoarios que viven en agua dulce, ¿ya? En suelo húmedo, pueden estar hasta en el aire acondicionado y sobre todo en piscinas mal cloradas. Lo importante es que estos
no necesitan un hospedero para vivir, es decir, no necesitan ni de un animal, ni de una planta, ni siquiera de nosotros los seres humanos. Estos se pueden reproducir. Siguiente. Muy bien. Para saber un poco sobre las amibiasis, ¿ya? Es muy importante que ustedes vean todos estos factores, ¿ya? Que tenemos que tener en cuenta nosotros como médicos, ¿ya? Primero, educación sanitaria, lavado de manos. Siempre, después de salir del baño, le tenemos que explicar eso a nuestros pacientes, ¿no? Que recién tienen niños pequeños, ¿no? Antes de comer, ¿no? Que si es que vivimos, por ejemplo, en algún lugar donde no tengamos alcantarillado ni desagüe, tenemos que tener una adecuada de disposición de manejo de las heces. Suministro de agua potable, importante. Muchas personas en Lima, en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, todavía no tenemos agua potable y utilizan ¿qué cosa? El agua, pozos, ¿no? Esos pozos cilíndricos que podemos observar. Y también es importante en todas las amibiasis el control de los vectores mecánicos, ¿no? Evitar heces humanas como abono. Esto es una práctica que se ha tenido que desterrar en provincia, ¿no? Hace mucho tiempo, 20, 25 años, algunas personas pensaban que las sus heces son abono, ¿no? Y luego de ahí hacían agricultura, ¿no? Sembraban sus cosas. Pero eso ya no se practica. El personal de salud, en este caso promoción de la salud de los establecimientos de salud, va acá a la casa o están en el establecimiento de salud y hablan sobre ello, ¿ok? Algo que también es importante es el control en la producción y distribución y manipulación de los alimentos, ¿no? Y sobre todo, caso diagnosticado, se le debe dar tratamiento, ¿no? Y tratamiento a las personas que están portando alguna amibiasis, ¿ok? Siguiente. Amidas de vida libre potencialmente peligrosas. ¿Cuáles son? Tenemos de la familia Hartamelidae, del género Hartamanella, las especies Yalina, Agrícola, Glebae y Rhizoides, son especies que son potencialmente peligrosas. Pero dentro de ellas, de esas tres que ustedes están observando en esa diapositiva, tenemos a la Acanthamoeba, ¿ya? También tenemos a la Negleria. Y en la especie de la Negleria, la Florei. Y en la Acanthamoeba, la Castellani, la Cubersoni y la Polifaga son las responsables de producir la meningoencefalitis amebiana primaria. ¿Ya? Son las que ocasionan esta patología. Es por eso que nosotros tenemos que conocerlas. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, pertenecen al reino protista, al reino protozoo, son unicelulares, al filum Ameozoa, a la clase Discosea, ¿ya? A la orden Centramoebidia, a la familia Acanthamoebidae, ¿ok? Y ahí tenemos a la Acanthamoeba, Castellani, Cubersoni, las dos especies. También tenemos a la Walcaphintae, que es la Negleria florei, ¿ok? Ahí está la foto, ¿no? De un trofozoito, en este caso, de una Acanthamoeba, ¿ok? Siguiente. Muy bien, esa es su clasificación. Y el ciclo evolutivo. Acuérdense siempre sobre cómo es que nos contagiamos, en este caso, de estas amebas de vida libre. Primero, en el caso de la Negleria florei,
es que esta va a entrar a través del neuroepitelio. Va a entrar al tronco olfatorio y va a producir una meningoencefalitis a mediana primaria en individuos sanos. ¿Y cómo lo va a ocasionar? Primero, porque vamos a encontrar quistes, ¿no? ¿En dónde? En la tierra, puede haber quistes en el mar, lo cual va a formar y va a migrar, ¿no?, a su forma trofozoítica, y luego de ello se va a desarrollar mediante un flagelo, como ustedes ven, la forma flagelada, y se va a poder desplazar. Ese trofozoito va a ser una promitosis, y la cual va a ser la forma infectante. ¿Ok? Acuérdense, formas infectantes, trofozoito. ¿Qué va a pasar? Nuestro compañero, nuestro niño, se fue a nadar a una piscina en Huacho, donde hay mucha recurrencia porque esta ameba, cuanto más cantidad fecal o hay más cantidad de personas que hayan usado esa piscina, ¿y qué pasó? No la han clorado, esta ameba va a ingresar la Naegleria por el epitelio olfatorio, ¿ok? Y va a ocasionar la meningoencefalitis a mediana primaria. Doctora, ¿lo va a ocasionar en todos nuestros pacientes? No, no todos vamos a desarrollar esto. Va a depender de muchas causas. Uno es tu nivel de inmunocompetencia. Eres adolescente porque ya has formado un poco de defensas, pero si eres un niño pequeño, no importa si seas adulto o si seas ya adolescente, los niños tienen mayor riesgo de que hagan esta meningoencefalitis o también ameba come Cerebro. cerebros. Muy bien. Luego Y esto lo tenemos vimos en House. acantomueva. Entran a través del tracto respiratorio también, o bajo una piel ulcerada. ¿O qué pasó? Mi paciente se hizo una herida, ¿no? Se hizo una lesión en la piel y esta ameba, la acantomueva, entra por ahí. Pero ¿cuál es la diferencia de la acantomueva con la Naegleria? Es que la acantomueva es mucho más común que le dé a las pacientes como que tengan un sistema inmune comprometido. En cambio, la Naegleria no le importa nada. Sanos e inmunocomprometidos. Pero la acantomueva, sí. Yo solo ataco a las personas que tienen VIH, diabetes, enfermedad renal crónica, que no estén tratados oportunamente. ¿Ok? ¿Cuál es la forma infectante de la acantomueva? Igual, los trofozoitos. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros vamos a diagnosticarla? Quistes y trofozoitos en tejido, mediante biopsias que le van a hacer, en este caso, ¿no?, a nuestro paciente, o también porque le hacen un cultivo, en este caso de la Naegleria, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo, y vamos a encontrar trofozoitos, formas flageladas en el líquido cefalorraquídeo, así como lo hemos visto en nuestra práctica. ¿No vieron así con una carita así como de un payasito? Todavía con sus flagelos. Ahí les voy a enseñar la fotito. Entonces, de esta forma vamos a ver el ciclo evolutivo. Siguiente, por favor.
La Naegleria flowey, parásitos facultativos capaces de vivir como parásitos y amibas anfizoicas, con formas quísticas y trofozoíticas, flageladas. ¿Cuál es su hábitat de la Naegleria? Aguas termales. ¿Dónde hay aguas termales? En Churín, acuérdense. Dulces, aguas dulces, los ríos, donde, no hay, donde todo el mundo bota no hay un buen drenaje, por ejemplo, o manejo de las excretas. También en agua potable, ¿sí? Puede pasar porque se ha contaminado, ¿no? El polvo y en el aire. Ese es su hábitat natural. ¿Cómo se transmite? Ya lo conversamos. Penetración de la vía mucosa nasal. ¿Qué produce? Meningoencefalitis amibiana primaria. Y la cantoamueva infecta el sistema nervioso central, también causando encefalitis amibiana granulomatosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la Naegleria, meningoencefalitis amibiana primaria, y la cantoamueva vamos a encontrar que nos va a producir la patología que es la encefalitis amibiana granulomatosa. ¿Cómo las diferencio estas dos patologías? Cuando lleven medicina, neurología, ahí van a aprender mucho mejor. Pero les voy a dar un detalle. Ambas hacen convulsión, ambas hacen fiebre, pero la forma en que yo la puedo diferenciar es que la cantamueva probablemente sea un niño con leucemia, un adulto con VIH, con diabetes, inmunocomprometido. La Naegleria le puede dar a cualquiera. Entonces, un poquito tenemos eso. ¿Ok? Siguiente. Epidemiología. Importante saber que la Naegleria es un parásito de distribución cosmopolita que origina un problema de salud pública emergente debido al importante número de individuos al que parasita. ¿Okay? La mayor parte de meningoencefalitis amibiana primaria se han comunicado en los distintos estados de Estados Unidos, en donde en Virginia, Florida, Georgia, California y países como Bélgica, República Checa, Australia, Nueva Zelanda, India, Nigeria, Italia. Casos, acá en Perú, sí han habido, sí lo hemos visto. Pocos, sí hemos encontrado, anualmente tendremos 3 a 4 casos anuales, ¿no? De esta Naegleria flowey. Siguiente. La mayor parte de los casos de las amebiosis, ¿ya? Son originados por la Naegleria flowey. Suceden en personas que habían estado realizando actividades acuáticas, como son la natación, el buceo o esquí en piscinas, en lagos o embalses. Si bien se han dado casos en individuos que no habían estado en contacto con agua, postulándose así también la transmisión de los quistes viables por vía aérea, ¿no? Temperaturas altas potencian el desarrollo de este parásito, que puede vivir a temperaturas próximas hasta de 45 grados. Por lo tanto, también puede estar presente en los baños termales, ¿ok? La cloración no resulta una medida eficaz en la destrucción del parásito, ya que puede seguir con vida en aguas cloradas. Pero, presten atención, puede vivir, sí, pero no va a ser, ¿qué va a hacer? Puede vivir, pero la Naegleria flowey no se va a desplazar rápidamente y se va a introducir en tu nariz y va a viajar rápido a tu cerebro. Si es que, ¿por qué? Porque el cloro va a disminuir su motilidad, su movimiento. ¿De cuál? De sus flagelos, ¿ok? Siguiente. Aquí está. Así lo vimos en nuestra fotito, ¿no? De nuestra práctica de laboratorio. Ahí tenemos un trofozoito, ¿ya? En médula espinal, tricómico, ¿no?
es la Naegleria florei. También parasita animales, como por ejemplo son las ovejas. Pero nuestras ovejitas no hacen patologías, ¿ok? Siguiente. Aquí está la morfología de la Naegleria florei. O sea, vamos a ver todas sus formas. Acuérdense, trofozoito es una forma ameboide. Miren cómo está, ¿no? Cilíndrica, tiene tamaño de 22 por 7 micras, tiene pseudópodos a los costados, o lobópodos, ¿no? Tiene un cariosoma grande y centralizado, como ustedes pueden observar. La forma infectante es la forma flagelada también, ¿no? La piriforme, miren, parece una perita que salen dos pelitos. Ahí lo pueden observar, con dos flagelos largos en la porción más ancha, con lo que se mueven formando círculos. Sus flagelos son los que permiten el movimiento. Ahí podemos observarlos, ¿no? Un trofozoito en forma amebioide, ¿no? Y el otro en forma flagelada. Luego tenemos la siguiente, su forma quística, un solo núcleo, cariosoma grande y central, y parece una estrellita. ¿Ok? Ahí está la fotografía de cómo vamos a observar la forma quística. Siguiente. Y puntos importantes en su ciclo. Dentro de su ciclo de vida aparecen dos formas diferenciadas, los trofozoitos, que son móviles, y los quistes, que son uninucleados, circulares e inmóviles. Y además constituyen la forma de resistencia del parásito. Los trofozoitos aparecen bajo la forma ameboide, ¿ok? Con capacidad altamente reproductora y bajo la forma flagelada que presentan flagelos que deben perder para adquirir movilidad y capacidad reproductora. Muy bien, siguiente, por favor. Aquí está. ¿Qué es lo que produce la Naegleria florei? ¿No? La patología. ¿Cómo es que se da esta meningoencefalitis amebiana? Primero tenemos periodo de incubación. Primero, Pepito pues se va a bañar a la piscina, una piscina no clorada, ¿no? Una piscina la cual vamos a encontrar como por ejemplo, donde hay mucha cantidad de gente, y Pepito se va a su casa. Luego de 3 a 5 días, comienza a sentir síntomas, que son fiebre, cefalea, dolor de garganta y rinitis. Un segundo, chicos, sobre todo una llamada urgente, dice acá, a ver. ¿Aló? Ya, muy bien. Entonces, Pepito comienza después de los 3 a 5 días de haber acudido a las aguas termales o a la piscina, ¿no? Fiebre, cefalea, le duele la garganta, comienza a tener rinorrea. La mamá piensa, pues, no, mi hijito seguro tiene una faringitis, como lo lleva a la piscina, luego le dio el aire, ¿no? Lo voy a tener en observación, le voy a dar su paracetamol. Pero luego de los 2 días a 3 días, repito, ya no puede mover la cabecita, tiene una rigidez de nuca y convulsiona, vomita y hace un coma. Si es que Pepito, dentro de los 6 días, antes de los 6 días, no recibe tratamiento,
repito, tiene alto riesgo de muerte. Es por eso que si nosotros hacemos nuestros signos, en este caso, médicos que lo van a conocer en la semiología, ustedes más adelante, Pepito no puede mover la cabeza. Ha convulsionado, pulsión lumbar, el neurólogo. Lo llevan de estudio al laboratorio. Trofozoitos, te reportan. Tratamiento inmediato. ¿Ok? Siguiente, chicos. Aquí está. En algunos casos que no hemos encontrado, o en el caso también que esta Naegleria, ¿no? Los trofozoitos no han sido no se han podido observar porque no teníamos un buen patólogo o un buen tecnólogo médico que ha observado este líquido cefalorraquídeo. En este caso, han tenido que hacer hasta biopsias, ¿no? Y ahí podemos observar, miren, una tinción tricómica, ¿no? Tricrómico de la Naegleria florea en el cerebro. Ahí está. Siguiente. Patología. En las autopsias que se han realizado en los individuos parasitados, la mayor parte de las amebas se han encontrado en el cerebro, especialmente en los senos maxilares, esfenoidales. Las zonas del cerebro parasitadas presentan una consistencia blanda y las meninges aparecen purulentas. Los bulbos olfatorios presentan hemorragias, congestión y están necrotizados. No se han observado alteraciones en otras partes del cuerpo, aunque también se han determinado alteraciones en pulmón y en el vaso secundarios a la infección cerebral. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo es que diagnosticamos la Naegleria florea? Importante es que realizando la punción lumbar y obtenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos que hacer un examen directo, una tinción con Jens. Tenemos también a la biología molecular, podemos hacer un PCR. Importante también hacer un cultivo en medio de chichillas, que es un medio enriquecido con Escherichia coli, y que luego esto nos va a hacer positivo a los 8 días post cultivo. ¿Qué otra prueba hay que ya no se utiliza mucho, chicos, pero tienen que saberlo? Es la prueba de flagelación. Se realiza a temperatura ambiente, se adiciona 3 mililitros de agua estéril a temperatura en las placas de cultivo y con una espátula especial se toma parte del cultivo y se realiza el examen en fresco observando las formas flageladas. Pero tengan en cuenta que en estos casos ya nosotros tenemos pruebas moleculares que nos diagnostican, sobre todo en los seguros sociales y algunos MINSAS. ¿Ok? Las pruebas son los arrays, los field array de líquidos para líquidos cefalorraquídeos, que te diagnostica amebas, parásitos, etcétera, ¿no? Bacterias que podemos encontrar, en este caso, en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué está afectando a nuestro paciente? ¿Ok? Muy bien. Siguiente. El diagnóstico de esta parasitosis se debe realizar con una entrevista en el paciente, ¿ya? En este caso, si es que ya está en coma, ¿no? La madre nos va a decir y se debe consultar si es que ha estado en contacto los días anteriores con agua dulce, ¿ya? Que supuestamente puede estar contaminada con el parásito. Una vez que esto se confirma, se debe aislar de inmediato en el líquido, el parásito en el líquido cefalorraquídeo y así consiguiéndose su identificación mediante la técnica Wright. ¿Ok? El cultivo de líquido cefalorraquídeo en una placa agar no nutriente al 1% sembrado con Escherichia coli viva constituye un medio de vida similar al natural donde la Naegleria florea va a desarrollarse con facilidad. En preparaciones frescas, no teñidas,
el parásito se diferencia fácilmente gracias a ¿qué? A su gran movilidad. Siguiente. Aquí está. Ahí tienen todas las formas que cómo vamos a diagnosticar. Pero muy importante es que cuando nosotros, o en este caso el neurólogo, realice la punción lugar, la muestra del líquido cefalorraquídeo va a tener características. Por ejemplo, lo punzo y a la hora que lo estoy punzando, aumenta la presión del líquido, sale rápidamente. El líquido cefalorraquídeo lo veo turbio. Y cuando observo el líquido cefalorraquídeo o le hago un análisis citomorfológico al líquido, voy a ver que va a haber una celularidad. ¿En qué? En polimorfonucleares. ¿Ok? Si le hago un examen bioquímico, voy a ver que va a aumentar las proteínas, la albúmina va a estar aumentada y va a disminuir la glucosa. Es muy importante que en el examen directo voy a presenciar amebas en su fase flagelada, y como lo pueden ver. ¿Ok? Siguiente. Ahora vamos a hablar de la otra muy conocida, ¿ya? Que es la acantoamoeba. Chicos, déjame un minutito, discúlpeme de verdad. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Recién se le escucha, doctora. Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la acantoamoeba, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan que la acantoamoeba es un parásito que igual se encuentra en el aire, en la tierra, en el agua, y muy importante es que fue reconocido como un agente patógeno ocular en 1973 y puede aislarse generalmente en las vías respiratorias altas de los seres humanos. Es decir, muchos de nosotros tenemos acantoamoeba, ¿ok? Son resistentes a los desinfectantes, a los cambios de temperatura y a la desecación. Han sido identificados incluso en el hielo polar. Siguiente. Muy importante en su ciclo
biológico es que esta se va a diferenciar una fase trofozoítica y una de quiste. Los trofozoitos tienen una forma variable y se desplazan emitiendo pseudópodos, que son extensiones citoplasmáticas también involucrada en la captación de su alimento. Se reproduce y su enquistamiento se produce al quedar la ameba expuestas a campos de entorno, como puede ser parciales de oxígeno bajas. Este es la forma latente de este microorganismo, identificable por la presencia de un se libera el parásito, y esto sucede cuando las condiciones ambientales no son muy favorables. ¿Okay? Siguiente. Siguiente. ¿Me escucha, doctora? No se le escucha muy bien, doctora, creo. Recién le puedo escuchar. ¿No se me escucha bien? Ahora sí se le escucha, doctora. Ya, a ver. Ya, muy bien. Entonces, se han identificado varias especies de Acanthamoeba, ¿ya? ¿Causantes de qué? De queratitis. Entre ellas, estamos destacando a la Acanthamoeba pulversoni, a la castellani y a la hexani y a la quina. Hay casos que también hemos aislado en las córneas otras amebas como son la Negleria, ¿ya? Pero en la mayoría de estos casos de queratitis, ¿no?, en los ojos, queratitis estamos hablando de los ojos, la Acanthamoeba ha sido aislada, ¿ok? Este parásito es poco virulento, ya que existe una inmunidad innata en el huésped y además también el epitelio corneal, que constituye una barrera de defensa. Es decir, si yo me infecto de Acanthamoeba, probablemente la defensa, el epitelio corneal, va a inhibir que me dé una queratitis. ¿Ok? Es una barrera de defensa. Siguiente. Aquí tenemos a la Acanthamoeba en su fase trofozoito y en su fase quística. Quística, un solo núcleo, ahí lo ven de forma estrellada, que tiene un tamaño entre 8 a 29 micrómetros, ¿no? Ahí la pueden observar. Y en su fase trofozoito. Miren esos pseudópodos, ¿no? Su cariosoma central tiene su forma ovalada y un tamaño entre 12 a 56 micrómetros. Siguiente. La mayor parte de los casos confirmados, aproximadamente el 85%, están ligados al uso de lentes de contacto. ¿Qué quiere decir? Me fui, doctora, me bañé y me entré con mis lentes de contacto a la piscina. ¿Qué pasó? Me fui a los baños termales y me olvidé de sacar los lentes de contacto, ¿no? Así la prevalencia del uso de lentes
de contacto desechables entre los pacientes con queratitis por acantoamovea es muy elevada, ¿no? ¿En dónde se encontró mayor casos? En Reino Unido, ¿no? Es por eso que ellos descartan en su mayoría estos lentes, ¿no? O los cambian con un periodo bimensual en este caso, ¿no? En las poblaciones que no utilizan lentes de contacto, se han descrito por traumatismos agrícolas como factores de riesgo. En Perú, por ejemplo, ¿no? Pacientes que han estado agricultores, ¿no? Cosechando alguna ramita, ¿no? Entró por el ojito y ellos sobreexpuso el epitelio corneal, ¿no? Y produce una infección por acantoamovea, ¿no? Pacientes con lesiones corneales y que están expuestas a agua o a tierra contaminada de algún medio rural. Siguiente. Aquí está nuestra acantoamovea. Ahí está el trofozoito en un cultivo también tricrómico y que va a producir la queratitis ocular. ¿Y qué síntomas da la queratitis ocular? El dolor local, va a comenzar a tener dolor nuestro paciente, reacciones inflamatorias, ¿no? La vista se va a poner enrojecida, va a lagrimear y va a tener visión borrosa. Si es que no tratamos a nuestro paciente inmediatamente, ¿qué puede producir? Este trofozoito va a viajar y va a producir una encefalitis granulomatosa cerebral. Una vez diagnosticado nuestro paciente, le tenemos que dar tratamiento. Ketoconazol, gentamicina y polimixina B. Siguiente. Las amebas de vida libre pertenecen al género Acanthamoeba, son los agentes causales de la encefalitis granulomatosa amebiana y de la queratitis amebiana. La primera de las patologías ocurre con más frecuencia en individuos comprometidos, mientras que la segunda lo hace en individuos sanos. La importancia de esta parasitosis ha ido en aumento con el paso del tiempo. Siempre nuestro paciente cuando inicia, ¿no? O el que ha desarrollado estos síntomas de queratitis amebiana, usualmente es un individuo joven, sano, que frecuentemente es portador de lentes de contactos y que ha presentado exposición a agua contaminada. En este grupo de población se sugiere que el sistema inmunitario debería ser capaz de controlar esta parasitosis, pero si no lo hizo es porque tiene el sistema inmune comprometido. Siguiente. Muy bien. La queratitis por acantoamova es muy dolorosa, ¿ya? Es invalidante. El paciente tiene un dolor intenso ocular, ¿ya? Y es frecuente que el tratamiento se retrase debido a otros diagnósticos erróneos, que pueden ser una queratitis por herpes simple o por hongos, ¿ya? El pronóstico es bueno si lo diagnosticamos pronto y se aplica el tratamiento. De lo contrario, si no se da un tratamiento oportuno, nuestro paciente puede quedar hasta producirse la ceguera, ¿ok? Antes de disponer los antiamebianos eficaces al pronóstico de la queratitis por acantoamova, era muy desolador, ¿ok? Y en muchos casos era necesario hasta extirpar el globo ocular. Y en la actualidad esto no sucede muy frecuente, ¿no? La acantoamova es la causa potencial también de rinosinusitis en pacientes inmunodeprimidos. Es diagnóstico en algunos
paciente sano, sí, pero la causa también es muy rara, ¿ok? Siguiente. Creo que aquí acaba, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos el quiste, la forma quística de la cantoamoeba, ¿no? Es la forma latente del organismo identificable por la presencia de la pared celular. Ahí pueden observar el quiste. Miren su pared celular. Yo lo veo medio estrellado, ¿no? Céntrico, su núcleo. Siguiente. Ya, ahí queda, doctora, ya. Muy bien, ahí vamos. Chicos, ¿podemos mañana reunirnos para ver el otro o lo avanzamos de una vez? La segunda teoría. Vamos a avanzarlo, ¿ya? Sí, Porque sí, para doctora, terminar de voy una a vez. compartirlo. Sí. Lo que he tenido un inconveniente ahorita, pero no se preocupen. Terminamos. Muy Se bien, ve, ¿no? vamos a Sí, hablar ya. de otra parasitosis que es muy importante también en la salud pública, ¿ya? Y que es muy común porque ustedes lo van a ver totalmente en su serum, lo van a ver en su internado, es frecuente, que es el Ascaris lumbricoides, ¿ok? El Ascaris lumbricoides es un nemátodo y también, igual que las amebiasis, tienen que ver su desarrollo o su infección por medidas de salud pública, ¿ok? Alcantarillado, agua potable, ¿no? El desecho correcto de las excretas, tanto de animales como de seres humanos, todo eso va a inducir a una infección por Ascaris lumbricoides, ¿ok? Siguiente. Ahí está. ¿A qué clase pertenece? Es un nemátodo, a la superfamilia de las Ascarioidea, el género Ascaris y la especie Ascaris lumbricoides. ¿Okay? Es el parásito más grande del tubo digestivo. ¿Y cómo es que nos infectamos? Por el huevo, larva, que madura en el suelo. El agente etiológico, el Ascaris, ¿no? Y que produce no solo problemas de parasitosis, sino también problemas intestinales y pulmonares, porque este parásito es responsable de hacer un ciclo, el ciclo de Los se llama. ¿Ok? Siguiente. Ahí está la morfología. Vamos a tener 2 fases en huevo, 4 fases larvarias y luego una fase adulta. Y vamos a poder distinguirla a la fase adulta en hembra o macho. Ahí pueden observar al machito, que es más pequeño que la hembra, y se diferencia por la punta, ¿no? Ustedes pueden ver al machito, la punta es como enrollada, ¿ok? En cambio, la hembra, que es mucho más grande, ¿no? Como ustedes pueden observar en la fotografía, su punta es plana, ¿no? Digamos, directa, no se enrolla. Tiene un anillo nervioso perifaringio, una apertura bucal, un cordón nervioso ventral, tiene un intestino, un órgano excretor, tiene testículos, un cordón nervioso dorsal y una apertura cloacal. La hembra tiene una vulva medio ventral, 2 tubos genitales, útero, ¿ya? Puede medir entre 27 microgramos, ¿ya? De 15 a 45 centímetros, usualmente es el tamaño que vamos a presentar en una hembra, y el macho entre 15 a 30 centímetros, que tiene una terminación curva, ¿ya? O una espícula covulativa. El macho va a tener 3 labios, bordes dentados, esófago, intestino vulvar y una cloaca sexual. Sus genitales, túmulos
diferenciados testiculares, vesícula seminal, va a tener conducto eyaculador y una cloaca al lado del ano. ¿Ok? Esa es la morfología. Y así es como lo van a diferenciar. Y nosotros también vamos a observarlos en la práctica de laboratorio que vamos a tener. Les vamos a poner una hembra y un macho. Y ustedes van a poder diferenciarlo. Y así les va a venir en su práctica también. Siguiente. Ahí tenemos, esa es una imagen de corte de un ascaris, ¿ya? Miren los 3 grandes labios que presenta. Los que tenían 3 labios, ¿quién eran? Los machos, ¿no? Esa es la imagen de microscopio, ¿no? Con sus 3 de microscopio electrónico, ¿no? Y podemos observar los 3 labios prominentes. Su cabeza está provista de 3 labios bien diferenciados que poseen diminutos dientes o dentículas. Cada labio tiene una pequeña papila gemela en los bordes laterales y localiza en el centro, existe localizada una pequeña cavidad bucal de forma triangular que continúa con el esófago y el intestino tubular, terminando en la cloaca sexual el macho y en el ano la hembra. Siguiente. Aquí está. Las formas es que cómo vamos a encontrar los huevos de Ascaris. Vamos a encontrar de forma infértil o corticado, de forma fértil o corticado, o de forma fértil decorticado. ¿Ok? Así es como vamos a observar. Siguiente. La epidemiología del Ascaris lumbricoides es que es también cosmopolita. Un clima tropical en zonas rurales usualmente infecta a personas de nivel socioeconómico bajo y son las causantes entre el 67%, ¿ya?, de obstrucciones intestinales en países subdesarrollados, ¿ok? Y que vamos a encontrar a este Ascaris, ¿en dónde? En el suelo, en las heces de pacientes contaminados. Y podemos ver que este Ascaris puede infectar a todos los grupos etarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la forma en cómo se transmite, ¿no?, como lo encontramos en el suelo, a veces los niños pues juegan en el suelo, ¿no? ¿Qué pasa? A veces también tenemos agricultores que riegan con aguas hervidas, ¿no? O también tenemos personas psiquiátricas o personas con problemas mentales que hacen la geofagia y también que no hacen algo que es muy importante para prevenir las parasitosis, que es el lavado de manos. Muy importante, nosotros como médicos tenemos que hablar sobre todas estas formas de cómo prevenir. Agua hervida. Si va a jugar en el suelo, el niño, hay que desparasitarlo, ¿no? Cada 6 meses, en este caso, o cada año, ¿no? Evitar la geofagia, nuestros pacientes psiquiátricos, ¿no? Estar en constante, eh, mirarlos, pues, en realidad, cómo se están comportando ellos, ¿no? Tener vigilados prácticamente, ¿no? Y concientizar el lavado de manos en nuestros pacientes. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí está, el ciclo evolutivo, cómo es la forma infectante, ¿no? Primero, vamos a tener que, por ejemplo, Pepito se puso a jugar en el suelo, ¿no? Y en el suelo encontró, se infectó de un huevo corticado en este caso, ¿ok? O un huevo fertilizado. Pepito se llevó y entró por la boca este huevito
lo ingirió y dentro de la barriguita botó sus ácidos cítricos, ¿no? Los ácidos cítricos que tenemos en nuestra barriguita, ¿no? ¿Y qué pasó? Ese huevo libera la larva y esa larva se desarrolla en nuestro intestino. Luego de ello va creciendo este parásito. Ya hemos hablado que si es hembra o es macho, va a tener mayor tamaño las hembras, ¿ok? El periodo larvario es que al observar la membrana capilar, el parénquima, ¿ya? Puede atravesar la membrana capilar, en este caso, ¿ya? ¿Y qué va a producir? Inflamación, eosinofilia local y sanguínea. La fase en la cual nosotros vamos a poder estudiarlas o diagnosticarlas es en la fase en la que vamos a tener que el mismo paciente nos va a traer el parásito o la foto o el mismo parásito que salió del pañal de su niño, ¿no? Y lo podemos diagnosticar de forma adulta, ¿ok? Y muy importante es que el mecanismo patogénico del Ascari es que puede invadir vías biliares, se va a ir al hígado, se va a ir al riñón, ¿ya? Y puede producir obstrucciones. Las formas adultas ocupan la luz de la porción anterior del intestino y se mantiene libremente mediante una constante de movimiento antiperistáltico y libera al medio de antienzimas, lo que le permite subsistir sin ser digeridos ni eliminados. ¿Ok? Siguiente. Los ascaris lumbricoides van a producir una acción patógena a nivel pulmonar, ya sea traumática o por un proceso alérgico de hipersensibilidad. A nivel intestinal, va a producir alteraciones a nivel de las mucosas, puede producir infección masiva, obstrucción y migraciones también. Siguiente. En el pulmón, cuando este ascaris va a estar en nuestros pulmoncitos, ¿qué puede producir? O no puede producir nada, o puede producir también una bronquitis en nuestro paciente. Esto se debe debido al gran número de larvas que se han reproducido. Y si es que va a nuestro pulmón, puede producir el síndrome de Loeffler, lo cual va a consistir en una disnea, es decir, nuestro paciente va a estar cansado, con fiebre, y va a expectorar con sangre. En el intestino, los síntomas generales son anemia, ¿ya? Pues vamos a tener un paciente con anemia, anorexia, baja de peso, nuestro niño no va a crecer, va a estar desnutrido. ¿Por qué? Porque estos parásitos están comiendo pues todos los alimentos que el niño y va a producir un síndrome de mala absorción. El niño usualmente se va a quejar de dolores tipo cólicos, va a tener muchas náuseas, vómitos, va a tener meteorismos y alteraciones en el tránsito intestinal. Va a tener también síntomas nerviosos. Este niño no se va a concentrar en el colegio, va a estar irritable, es un niño muy que para moviéndose, ¿no? El profesor lo tiene identificado de esa manera, no duerme y es muy nervioso. En los alérgicos es que se va a estar rascando cada rato la nariz, se para rascando el putito y puede producir urticaria. Eso es la forma en cómo vamos a ver a los niñitos manifestar, ¿no? Estos signos y síntomas de tener una ascariosis en este caso. Siguiente. El diagnóstico, primero vamos a
Actualmente vamos a hacer un hemograma, ¿no? Donde vamos a encontrar en el hemograma una eosinofilia. Si nos traen una muestra de heces, en este caso, porque nos dicen nuestro hijito se para rascando, doctor, la nariz, el potito, no puede estar tranquilo. Les mandamos a hacer un examen directo de heces y vamos a encontrar los huevos de Ascaris. O de lo contrario, te traen al parásito, pues, ¿no? Y tú vas a tener que observarlo. O si no, también, ¿qué va a pasar? El paciente comienza a tener mucho dolor de estómago y le decimos, puede ser una obstrucción intestinal. Le hacen una radiografía y ustedes van a ver ahí, miren, entre los parásitos cómo se van a notar. O de lo contrario, el paciente se queja de dispepsias, dolores, puede haber alguna gastritis. Le hacen endoscopía, caramba, nos encontramos con Ascaris adulto, ahí como lo pueden observar. ¿Ok? Esas son las formas de cómo podemos diagnosticar al Ascaris. ¿Ok? Siguiente. Ahí termina, doctora. Muy bien, chicos. Ya. Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Acuérdense, forma de diagnóstico en Ascaris. Acuérdense, por favor, la Naegleria, en qué personas da. Si les pongo un caso clínico que se ha bañado en piscina y luego de ahí le dio una conjuntivitis, le dolía el ojo, ¿qué puede ser? ¿No? Acuérdense si es que un paciente de la nada convulsiona a un niño que estaba en la piscina, ¿no? Y es un niño que no tiene ningún factor de riesgo, que puede ser, ¿no? Prácticamente todo lo que está en las diapositivas, ¿ok? Y mañana nos vemos en nuestra práctica. Cuídense mucho. Buenas noches, doctora.